Bueno, siguiente parte y la última parte es, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué no dice el primer día? ¿Qué creen? ¿Por qué dice un día y no el primer día? Si el resto de los días los llama en los números ordinales, y fue la tarde y la mañana del segundo día, del tercer día, del cuarto día, del quinto día, del sexto día y del séptimo día, aunque el séptimo día tiene nombre. ¿Pero por qué? Y pues veamos. Esta palabra un día es ejad, no es rishon. Rishon sería el primer día, es un día y no es el primer día un día. Es decir, hay una diferencia entre ejad y rishon, hay una diferencia entre primero y un, una unidad, si quiere, una unidad compuesta. Entonces, esto es lo que leemos en todo el capítulo uno. La primera mención al, entre comillas, primer día es un día, segundo día, tercer día, cuarto día. Esto se lee en el capítulo uno. Lo estoy haciendo más rápido. Y esto tiene que ver con lo que le estaba diciendo. Los días mencionados en el hebreo son Yom Rishon como, perdón, Yom Echad sería el primer día, Yom Echad, aquí lo voy a poner, Yom Echad como el primer día, ¿ok? Y no está Yom Rishon como se supone que debería estar. No, perdón, Yom Rishon es el primer día y no está como el primer día, sino está como Yom Echad. Entonces aquí es donde uno se tiene que preguntar, ¿y por qué esto está sucediendo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar aquí? Pues hay varias explicaciones. Eh, yo me quiero quedar con una y pues tú puedes escoger otras, pero es interesante preguntarte, ¿por qué no dice y fue la tarde y la mañana el primer día? Pues hay varias razones, pero antes de eso recuerda que estos nombres en la Biblia de los días de la semana fueron simplemente números ordinales, números arábicos si quieres, pero ya los nombres paganos, que son domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, obviamente ya son nombres que tú ya te debes dar cuenta al momento de que es una mezcla. Nos están metiendo algo que no quisiéramos tener en nuestras vidas, ¿no? Entonces, para terminar esta parte y entender por qué es que dice Yom Echad, yo me quedo con esta explicación, hay más. Una explicación sería que no se puede llamar primero en número ordinal, am, porque estamos hablando de un ambiente de eternidad donde no había cronología a un ambiente que estaba siendo creado con cronología. En otras palabras, tiene que haber un puente. Entonces, para que haya un segundo día, tiene que haber un día puente o un día de transición y por eso se le llama Yom Echad y fue la tarde y la mañana un día. Un día. Es como un puente que se está creando para transicionar de la eternidad que no tiene cronología, no hay tiempo, a un mundo con tiempo, que es lo que creó Dios para Adán y Eva, un mundo con días y noches. E incluso dice 12 horas de día, 12 horas de noche, cronología. Entonces, cuando ya tú ves viendo eso, te das dando cuenta cada detalle de la creación que refleja el amor de Dios para nosotros como seres inmortales, pretendiendo entrar en el ambiente de eternidad de Dios, porque era como Dios se paseaba en el jardín del Edén, dice en el huerto del Edén, ¿y cómo es que lo eterno puede pasearse en un mundo donde digamos, hay minutos, hay horas, hay días? Pues esa es la transición que si Dios no lo hace, explotamos al instante por causa de que esa transición es poder, de que eso sin transición nos mataría. Es como conectar un cable de 220 a un cable de 3 voltios. O sea, va a haber una explosión. Entonces, es muy interesante ver esto. Espero que me esté dando a entender, pero nada más eso quería hacerte notar. No es un gran asunto, pero si quieres escudriñar, te muestro eso más del primer día. Segundo día, vamos rápidamente. Ahora sí voy a volar un poquito más. Ya hemos terminado el primer día. Es lo que pasó en el primer día, ¿ok? Hemos hablado del tema del Espíritu
santo y pues al final hemos demostrado que la luz del primer día es la Torah o la palabra misma de Dios expresada en instrucción, expresada en mandamientos para separar la luz de las tinieblas o si quieres poner orden, el desorden. Así es como una vida debe cambiar con su palabra. No hay otra forma. Entonces, Génesis del capítulo 1, versículos 6 al 8. El segundo día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión que cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Muy bien. ¿Qué pregunta te harías aquí? Pues la obvia, ¿no? Aquí, ¿qué es la expansión? Yo me haría esa pregunta. Hay más, yo creo que sí. Si quieres puedes poner en el chat. Pero yo voy a usar la pregunta, ¿qué es la expansión? Y la respuesta a esto es ver la palabra expansión en el contexto original. La palabra expansión es H7549 que se pronuncia raquía, que significa la expansión. ¿Qué es esto? Es aquello que es como una tela, es el firmamento, si quieres, es el espacio firmamento que nuestro Dios creó o hizo, si tú quieres, para separar las aguas superiores de las aguas inferiores, porque había agua arriba que era como una tela de cristal que cubría toda la tierra, más o menos como esta imagen que les voy a mostrar a continuación. A ver, ¿dónde está la imagen? Aquí está. Fíjense esta imagen. Acá está la imagen. Voy a moverme de aquí para que se pueda ver. En esta imagen, si tú te fijas, aquí hay como una especie de lámina de cristal circular, esférico, perdón. Entonces, esta lámina es justamente lo que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es decir, abajo se van a quedar aguas que son las aguas inferiores y arriba en esta tela, como en una especie de capa, es como una lámina martillada más o menos. No me acuerdo qué espesor tiene según la información científica, pero sí eso es detectable. Porque cuando, por ejemplo, un meteorito trata de atravesar la Tierra, se va a topar con ese espacio y va a ser destruido y no nos va a afectar, a no ser que obviamente esa capa tenga un espacio o un hueco y ahí sí entraría ese meteorito y pues nos haría mucho daño. Pero Dios es el que controla. La Biblia no dice que vamos a ser destruidos por un meteorito. ¿Cómo vamos a ser destruidos? La Tierra va a ser destruida por el fuego. Bueno, ese es otro tema. Entonces, esta expansión es el firmamento. El firmamento, que viene de la palabra del latín firmamentum o firmare, que significa hacer firme o sostener. Aquí quiero llamar su atención con algo interesante. Esta palabra, expansión, es como algo que nos sostiene, es algo que hace que la tierra esté como flotando también al mismo tiempo. No sé si ustedes se dieron cuenta en los globos de aire caliente, se levantan solos por causa del helio y están ahí como volando en un ambiente. Si uno graduaría bien todo eso, sería como un globo que está volando. Y ustedes saben que hay globos que vuelan. Es como que esos están sostenidos por un aire caliente, algo que les ayuda a ser dirigibles. Entonces, el Salmo 91:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Elohim y la raquía, o sea, la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Cuál es específicamente la obra de las manos del Señor que quiero llamar la atención en este momento a todos ustedes? Es esta obra que no sé si usted se ha preguntado, ¿y cómo es que se sostiene la tierra como colgando? ¿Qué es lo que hace que esta tierra se sostenga? Pues esta tierra está sostenida por su palabra. Entonces, cuando ves la expansión, tienes que ver la palabra de Dios en acción. ¿Y cuándo? Todos los días, cada minuto, cada segundo, cada milésima de segundo, su palabra está actuando.
En cada instante, en cada respiro, su palabra está sosteniendo el planeta. No se haga la prueba, trate de que una piedra se sostenga por tu palabra en el aire. No vas a poder hacer eso, porque eso es poder de Dios. Ese poder lo tiene Dios. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es su palabra la que se va a cumplir. No crean ustedes en la palabra de ningún otro Dios, por no decir otro ser humano que toma el lugar de Dios. No importa que sea tu pastor, no importa que sea tu papá, no importa que sea alguien a quien amas. Si esa persona no se está alineando a lo que Dios dice, mira, te puedo decir, salva tu vida, porque esto no es un juego. La palabra que sostiene la tierra es la misma palabra que te puede sostener a ti, o la misma palabra que un día va a juzgarte a ti y a mí. Entonces no podemos pensar que esta palabra no es una palabra real y verdadera. Y quiero mostrarles algo. Fíjense bien, la palabra firmamento significa sostener. Entonces les quiero mostrar algo impresionante también en el capítulo 1. Y ya de entrada les digo algo que no sé si ustedes se dieron cuenta que la Biblia desde un principio no tenía capítulos ni versículos. ¿Alguien sabe quién puso capítulos y versículos a la Biblia? Porque la Biblia no vino así, el Tanaj no vino así, ni siquiera el Nuevo Testamento. Vinieron con, por ejemplo, la Torá vino en un rollo completo. Pero ¿alguien sabe quién puso em, ¿cómo se llama? Los capítulos y los versículos? Pues si no, investíguelo. De todas formas, yo le voy a decir quién fue. Los capítulos fueron puestos por una persona llamada Stephen Langton en el año más o menos 1205. Entonces, ahí es donde comenzaron a hacer los capítulos. Les tardó bastante tiempo, como más de 5 años, en separar la Biblia en capítulos. Ya existían las parashot, ya existían. Eso tal vez fue de base para ellos, pero los capítulos es algo que viene en el siglo XIII. No había eso antes. Ahora, los capítulos y los versículos en el año 1555 por otra persona, no me acuerdo el nombre, pero bueno, eso es lo que sucedió. Algo, se llama Robert algo, pero bueno, esta persona en el año 1555 puso a esos capítulos versículos. Ahora, al poner estos capítulos y versículos, han escogido porciones. Por ejemplo, a Génesis 1 le han dado 31 versículos. ¿Qué significa esto? Que hasta el versículo 31 habla de 6 días de la creación. La pregunta es, ¿acaso la creación fue en 6 días? No, la creación fue en 7 días. Y tú te puedes fijar que el Internet está lleno de la creación en 6 días, la creación en 6 días. Eso es teología grecorromana. Claro, uno diría, pero si está ahí mismo en el capítulo 2, pero automáticamente ya al separártelo, es como que te están cortando el día más importante de todos. ¿Cuál es el día más importante de todos? Pues el séptimo día. Claro, porque ahí Dios, su presencia misma, es más, ese día fue santificado, bendecido, un día especial. ¿Y cuáles son esos versículos? Pues versículos del capítulo 2, los primeros 3 versículos. Entonces, el capítulo 1 como tal, en mi criterio, corrigiendo un poquito lo que hizo Stephen Langton, debería tener 34 versículos, no 31 versículos. Uno diría, "¿Y pero quién soy yo para cambiar eso?" No estoy tratando de cambiar. Lo que estoy tratando es llamar tu atención porque muchas veces los capítulos y los versículos no nos ayudan a entender el mensaje completo de lo que Dios quiere decirnos. Por ejemplo, en los 7 días de la creación, Dios quiere decirnos que los 7 días fueron creados vamos a decir, en una sola historia. No puedes separar eso, no puedes separar el Shabbat. ¿Por qué se separa el Shabbat? Porque la teología grecorromana no cree en el Shabbat y no lo guarda. Entonces aquí ya te están induciendo eso. Esto nada más como un comentario entre paréntesis, pero ya lo tengo aquí. Ahora, agarras estos 34 versículos que son los 7 días de la creación y mira, esto es un estudio que una persona hizo y perdón que no me acuerdo el nombre, es un estudioso. Eh, lo puedes investigar, está en el internet, me imagino. Yo lo saqué de un comentario, por si acaso, pero me impresionó este detalle. ¿Y qué creen?
¿Cuántas letras tiene el alefato hebreo? Tiene 22 letras. En estos 34 versículos están las 21 letras del alefato hebreo, ¿ok? Incluidas. Es decir, con 21 letras, tú puedes encontrar cualquiera de las 21 letras en estos 34 versículos, en los 7 días de la creación. Ahora, si vas más allá, ya va a aparecer la otra letra. Es impresionante esto. Entonces, en estos 7 días hay una letra que falta. Una letra que falta. Por eso le puse aquí la letra ausente en el relato de los 7 días de la creación. ¿Recuerdan la anterior transparencia? Es esta, que dice, el firmamento significa, viene de raquía en hebreo y en latín firmamento, que quiere decir sostener, hacer firme. Ahora, ¿cuál es la letra que falta en el capítulo 1 del alefato hebreo? ¿Cuál creen que es? A ver, ¿cuál creen que es esa letra? Bueno, yo sé que no va a ser fácil porque no manejamos el alefato. Es más, espero que el alefato hebreo ya pedí a una persona que nos los haga uno por uno cada letra y pues va a ser una bendición. Pero bueno, yo les digo de una vez por el tema de tiempo. Entonces, esa letra que falta es la letra, a ver, tarararán, la letra Samek. La letra Samek. ¿Y qué letra es esta? La letra número 15 del alefato hebreo. ¿Y qué significa Samek? Lo mismo de firmamento. Soporte, estructura, rodear. ¿Qué hace el firmamento? Eso. ¿Y qué significa Samek? Esto. Soporte, estructura, rodear. Y lo impresionante aquí es, ¿y qué significa esto? Miren, todo el capítulo 1, ¿ok? No incluye esta letra Samej. ¿Será casualidad? Pues no. ¿Qué dice Hebreos? Si habíamos leído, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿quién soporta, quién sustenta todas las cosas con el poder de su palabra? La tierra está sostenida y una vez más está demostrado en los 7 días de la creación del mundo, del planeta, de todo lo que vemos. En estos 7 días preciosos está sostenida por su palabra. La ausencia de esta letra Samej no es una casualidad. Es una vez más Dios tratando de llamar nuestra atención cuando escudriñamos, porque Él sostiene todo con su palabra. O sea, eso quiere decir que a partir de ahora, créele a Dios, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Así de sencillo. Ya está demostradísimo y te lo estoy demostrando con una y otra transparencia que de verdad para mí no es fácil explicar así como quisiera hacerlo. Me cuesta muchas veces transmitirle lo que yo ya sé dentro de mí. Espero que me esté dejando entender. Bueno, y aquí terminamos con Génesis capítulo 1, versículo 9 al 13 y es el tercer día. Tercer día. Con esto vamos a terminar. No creo que hagamos las 2 sesiones, no se preocupe, así que aguante. Dice, el tercer día. Ya hemos hecho 2 días completos. Estamos avanzando, estudiando la Torah verso por verso. Y en este día, tercer día de la creación, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. No hay creación, todo es como que Dios está armando todo. Y llamó Dios a la luz, a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. O sea que aquí surge la tierra seca y los mares. Es en este punto donde los planetas, los continentes están surgiendo del agua. Y los mares están quedándose en un límite conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que podemos tener nuestras casas a la orilla del mar y no se van a, y no, bueno, obviamente a veces hay tsunamis y algunas cosas más, pero en general uno puede vivir a la orilla del mar. A mí me encantaría vivir a la orilla del mar. Pero esto se sostiene también por su palabra. Y vio Dios que era bueno. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Qué es lo primero que se produjo? La tierra seca y los mares. Ahora,
Dios está produciendo, diciéndole a la tierra que produzca hierba verde, hierba que dé semilla. Ok, aquí es la palabra que nos va a llamar la atención ahora. Árbol que da fruto, que dé fruto según su género. Otra palabra importante, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. ¿Qué es lo que ocurrió? Inmediatamente la tierra no estuvo objetándole a Dios como lo hace el ser humano, quiero por qué y cómo. No, la tierra dice, produjo, pues, la tierra lo que Dios dijo. Hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, en conclusión, del día 3 han ocurrido dos cosas en el día 3. Surge la tierra seca, los continentes, las islas y los mares. Eso es lo que ocurre aquí. En otras palabras, esta tierra seca que es Eretz, recuerdan que habíamos estudiado eso, que es la tierra que vemos, el globo terráqueo, pero también es justamente la tierra cultivable. Es ahí donde podíamos, Dios después le ordena a la tierra que produzca vegetales. Entonces, y también en este punto, Dios reúne las aguas en un solo lugar formando los mares. Wow. Y en esa época Moisés estaba escribiendo esto y yo me imagino que Moisés solamente conocía un mar y pues él no conocía los otros mares, pero no ha debido ser fácil para Moisés escribir todo esto, pero lo hizo. Entonces, Proverbios 28:27 dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su mandamiento, su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. O sea, Dios ordenó a las aguas hasta aquí por causa de su palabra. Tú vas al mar ahora. Cuando vayas al mar, te vas a dar cuenta que el límite lo puso Dios con su palabra y el mar obedece. El mar obedece. Hay excepciones donde de pronto Dios permite que el mar avance 100 metros. Ok, eso es otro tema. Pero dice, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Este Proverbios 8 habla de la sabiduría y aunque usted haya escuchado que el hombre más sabio del mundo era Salomón, pues le diré que no. El hombre más sabio de la tierra es Yeshua HaMashiach. Él es el hombre más sabio. Y obviamente Salomón en un sentido de en un tiempo, pero después se convirtió en el hombre más necio. Ese es otro tema. Entonces, la primera parte del día 13 surge la tierra seca y los mares. Y Dios le pone límites a los mares y a la tierra. Y después Dios ordena a la tierra y le dice, produce la vegetación. Y una cosa importante, con su semilla según su especie o su género. Esto es importante entender. Dios no nos dio los alimentos genéticamente modificados. Dios nos está dando las semillas puras. Por eso que no debemos mezclar las semillas, como no debemos mezclar también, am, no debemos jugar con la genética. En otras palabras, tenemos que respetar lo que Dios nos dio, porque eso es lo que está destruyendo lamentablemente la vida del hombre y está haciendo que, pues, en un tiempito más va a haber una explosión de enfermedades solamente con el tema del cáncer. Y ustedes saben que yo estoy atravesando por una situación de cáncer, pero más que una situación de haberme alimentado mal o haber fumado o haber hecho cosas que no lo hice, es un asunto de una prueba. Y entiendo, a veces somos probados y pues el Señor sabe por qué. Ahora ya no estoy buscando el por qué me pasa esto, sino el para qué. Y ya entiendo cada vez más ese para qué. Si tú estás atravesando una enfermedad o alguna cosa, amado hermano, nada más te digo, confía en las promesas eternas de la palabra de Dios. Porque en esta tierra va a haber una leve tribulación, la vamos a pasar todos sin excepción. Mantente fiel a su palabra, porque su palabra es la que se va a cumplir.
tarde o temprano, pero se va a cumplir. Bueno, entonces la tierra produce la vegetación con su semilla y tal cual. Entonces la tierra obedeció y produjo todo según su especie. Entonces esto establece ese ciclo de vida y la provisión del alimento a través de la semilla. Sí, la semilla es bueno comerla, no todas, pero la mayoría de las semillas son comestibles. Y aquí es algo interesante. Usted sabía que en la semilla está concentrado prácticamente el poder más alto del alimento. Nosotros, por ejemplo, comemos semillas germinadas. En este momento yo estoy en mi casa y aquí en mi casa estamos haciendo unos garbanzos, no sé qué le llaman ustedes, pero con eso se hace el hummus. Y a mi esposa y a mí nos gusta que la semilla no solamente esté remojada, sino que le salga el brote. Porque al salir el brote, la semilla activa la vida al máximo y ese alimento el cuerpo lo recibe como le estás dando una caricia al cuerpo. Me explico. En cambio, si comes las semillas así simplemente sin brotarlas, no, no estás aprovechando al máximo el potencial de esa semilla. O sea, la semilla es algo muy poderoso. Yo diría, tal vez es lo más poderoso que Dios nos ha dado aquí a los seres humanos. La semilla es poderosa. Y aquí la semilla nos va a hablar de algo poderoso que pasó en la historia de la humanidad, la cual es como un adelanto en Génesis, en el tercer día, de lo que Cristo hizo cuando Él resucitó de entre los muertos. Y recordemos, para entender mejor esto de la semilla, vayamos al contexto original. ¿Y qué significa la palabra semilla? La palabra semilla significa descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, posteridad, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente. ¿Y a quién le dijo Dios, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra? A Abraham, a Isaac y Jacob. Y eso quiere decir que el linaje de Abraham, extendido por sus dos hijos, Isaac y Jacob, va a prevalecer. No importa lo que pase, ese es la única semilla que va a preservar el ciclo de vida que Dios ha establecido. No hay otra semilla, no hay otra nación, no hay otro semen. Ese es el único. Y es por eso que Gálatas 3:16 dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No hay iglesia cristiana, iglesia que reemplazó a Israel. No existe eso. Eso es un engaño, eso es una mentira. Como si hablase, dice, de muchos, como de muchos pueblos, sino como de uno, una simiente. Y a esa simiente, a tu simiente, o sea, está hablando Abraham, dice, le ha dado las promesas a esa simiente. Y su simiente está en Cristo. Por eso también dice Gálatas 3:29, que creo que no lo tengo aquí, dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente, ¿qué dice? Linaje de Abraham son. ¿Herederos de qué? De esta misma promesa que Dios le dio a esta semilla. La semilla está conectada con la resurrección, por eso. Si está conectada con Cristo, la semilla está conectada con la resurrección. ¿Y qué significa eso? Significa que Cristo es la semilla que va a morir, porque si la semilla no muere, no va a dar fruto. Eso es lo que dice Juan 12:24. Dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, no sirve. ¿De qué nos sirve una semilla que no esté germinando? Dice, pero si muere, o sea, germina. Al germinar empieza a morir. Esta semilla que germina va a morir, pero va a llevar mucho fruto. Y Yeshua es ese grano de trigo que muere en la cruz, pero al resucitar va a dar vida a muchos. No somos tú y yo ese fruto. ¿Sí o no? Primera Corintios 15, 35, 38, estamos terminando, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, ¿cómo va a ocurrir eso? Es como tú agarras una semilla y dices, ¿cómo de aquí va a salir un árbol? Pues hay un poder impresionante en la semilla, hay un poder impresionante en la resurrección. ¿Con qué cuerpo vendrán?
Y ahí dice la respuesta, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Sí, o sea, necesitamos entender que el tomar nuestra cruz es morir. Dice por eso, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, o sea, muérete como se muere, como muere la semilla, y después vas a dar fruto, o sea, sígueme. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Es decir, así vamos en el día de pan sin levadura al sepulcro, o sea, desnudos. O sea, la forma en que tenemos que morir es justamente en ese sentido. Escúcheme bien, no me malinterprete. Es como desnudándonos frente a la exposición de la palabra de Dios. Es decir, ya dejar de estar peleando con Dios. Dejar de estarle, por ejemplo, hay mucha gente que sigue peleando con que no, que el domingo es día del Señor. Hermano, haga una cosa, invierta tiempo, 3 meses estudie si es domingo o sábado o Shabbat, perdón, y usted llega a sus conclusiones, pero si no tiene integridad, primero le voy a decir, no va a poder cambiar lo que dice Dios en su palabra. Si tú has decidido creer que es el domingo, bueno, dale, Dios va a respetar eso y te va a dejar hacer eso. Pero en el día en el cual el Señor esté cerrando la puerta del arca, porque Él cerró la puerta del arca con Noé, Él va a cerrar la puerta del arca también para el linaje de Abraham y va a decir, hasta aquí entra, pues lo único que te va a tocar es un juicio y un juicio terrible. Y yo no quiero estar en la... ¿De qué nos salvamos? De la ira de Dios. No nos salvamos de la muerte en sí, aunque sí en cierta forma, pero en realidad nos salvamos de la ira de Dios que nos va a llevar a la muerte eterna, o sea, la segunda muerte. Así que Yeshua es como una semilla, esta semilla fue sembrada y pues si Yeshua no hubiera hecho eso, no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y justamente nosotros somos ese fruto, somos la cosecha de Yeshua, somos Efraín, no somos judíos tal vez, o tal vez somos y ni sabemos. Eso no importa, lo que importa es estar en Yeshua y a través de Yeshua empezar a tomar nuestra posición de embajadores del reino y empezar a avanzar, primero en el cambio de nuestras vidas y luego ayudar a que nuestras familias también cambien. Cambiar ese carácter podrido que tenemos, esas actitudes horribles que tenemos y empezar a ser como Cristo, siendo amables, siendo benignos unos con otros, empezando a dar el fruto del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la enseñanza del tercer día de la creación. Y la semilla en el diseño de la creación desde el Génesis ha sido definida por algo importante. O sea, la semilla debe multiplicarse según su especie. Y esto es el diseño de Dios es este. Dice, una semilla de manzanas no va a dar naranjas, va a dar manzanas. O sea que no nos atrevamos a alterar el plan de Dios. Y si usted se ha dado cuenta, abundan los frutos sin semilla ahora. ¿Qué es lo que está haciendo la ciencia? Está yendo en contra del conocimiento de Dios. Y aunque usted no crea, aquí en Estados Unidos casi todo está sin semilla y viene de Perú, viene de Ecuador, viene de Sudamérica estos productos, o sea, las uvas, las manzanas, faltaría que el aguacate venga sin semilla. Pero, ¿por qué? Porque al ser humano no le gusta disfrutar la comida. El ser humano lo que hace a veces es, o sea, quiere que una sandía sea directamente para consumirla así sin tener que estar moviendo la lengua para tirar las pepas o las semillas. Entonces, ¿por qué hacemos esto si Dios no lo planeó así, no lo diseñó así? Por causa de que estamos confiando en la sabiduría humana más que en la sabiduría de Dios. Dios sabe por qué ha hecho los frutos con semilla, pero el humanismo, el hombre, la ciencia, está sacándole lo que Dios dijo que era bueno. Y además, que esto es algo que trae beneficios a nuestra vida. Entonces, no vamos a cosechar algo que no hemos sembrado, sino vamos a cosechar aquello que hemos sembrado. Eso es parte del diseño de Dios y parte de lo que Dios quiere hacer con la semilla. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de
la sesión número 4, los primeros 3 días de la creación. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por este día. Te doy gracias por cada una de las personas que está en este lugar y te pido tu dirección para que nosotros podamos aplicar, Señor, tu bendita luz en nuestras vidas. Esa luz que no es el sol, esa luz que es mucho más poderosa que el sol. Esta luz que puede transformar nuestras tinieblas en la luz verdadera y nosotros poder ser así, la luz del mundo, comenzando a ser la luz de nuestros hogares, la luz de nuestros barrios, la luz de nuestros países y la luz de nuestra nación y también la luz del mundo. Pero ayúdanos a avanzar así. También ayúdanos a entender que tu Espíritu, Señor, es ese viento que nos dirige. Nos dirige para salir de nuestra comodidad, de mediocridad, de pereza y para ir a buscar tu voluntad en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos sentados en nuestros laureles pensando que así van a cambiar las cosas. Actívanos por medio de tu palabra. Impúlsanos, entusiásmanos, Señor, para poder alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Dirige a cada estudiante para no engordar solamente con el conocimiento tuyo, sino aplicar tu palabra a nuestras vidas diarias. Y ayúdanos a ser semillas, semillas que dan su vida, Señor, por sus hijos, por su cónyuge, por los que amamos. Esforzándonos, Señor, para que nuestros parientes cambien, nuestros amigos cambien, nuestros vecinos cambien, pero comenzando siempre por nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a invertir tiempo y a no perder tiempo, a invertir tiempo en tu reino, Señor, a invertir nuestros recursos en tu reino también. Ayúdanos a ser sabios en todas las áreas de nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Amén. Hasta acá hemos llegado, mis amados hermanos, con la grabación.